todas en absoluto están, bueno, no, disculpen, no todas en absoluto, no todas están referidas a la ISO 19115, no, pero en su gran mayoría sí, ¿ya? Luego pues está la versión de la norma de metadatos, el idioma de los metadatos, conjunto de caracteres de los metadatos, punto de contacto de los metadatos, ¿no? De quienes están haciendo la descripción, y fecha de creación de los metadatos. Entonces, a partir de el ID del fichero de metadatos ya nos cuenta acerca del fichero, ya de la ficha, de esta ficha, ¿no? De este formato, ¿no? Donde van a ir todas las características que me van a hablar del dato geográfico, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Componentes de un metadato geográfico, ¿sí? Por ejemplo, teníamos los 4 grupos grandes, ¿no? Datos de identificación, por ejemplo. ¿Qué cosa va en los datos de identificación? En este caso, los datos de identificación que están contándome acerca del dato cartográfico, de la capa cartográfica, del objeto cartográfico, es obligatorio, pues, ¿no? El poder poner, ¿no? Su título, el que está hablando acerca del tema de esta capa cartográfica, ¿no? ¿De qué es? ¿Qué cosa es, ¿no? El título de esta capa cartográfica. Luego, también vamos a tener lo que es que describir, ¿no? De la capa cartográfica, el autor, ¿no? Muy bien, vayamos a poner mejor un ejemplo, ¿no? De tal forma que vamos ya mencionando, ¿no? Sus metadatos, ¿sí? Sus metadatos. Por ejemplo, podríamos escoger una carta. Una carta puede ser, claro, el metadato puede corresponder a un grupo, ¿no? De capas que están representándome un mapa, un todo, y yo estoy metadateando ese todo, ¿ya? O puede ser solamente una única capa, ¿ya? Una única capa. Entonces, con respecto a eso es lo que tendríamos que generar sus metadatos, ¿sí? Muy bien, entonces, por ejemplo, aquí tenemos, importante el título. Digamos, vamos a hablar, la vez pasada estábamos justo mencionando los metadatos con respecto al río que se ubica en la cuenca del Rímac, ¿no? O sea, el río Rímac, ¿sí? Entonces, esta capa, que es el río Rímac, ya, vamos a metadatearlo aquí. Con los datos de identificación comenzamos. Por ejemplo, ¿cuál sería su título? El río Rímac, exacto. El río Rímac, perfecto. El autor. ¿Quién pues ha generado esta información? Digamos que lo haya levantado pues este tema cartográfico el IGN, ¿no? En su primera instancia, ¿ya? Entonces podemos, ahí le mencionamos, ¿no? El autor IGN, ¿no? Como institución, IGN, perfecto. Muy bien, ahora, esta cartografía del río Rímac, ¿no? Tiene varias ediciones, entonces comenzaríamos a buscar dentro de la publicación del IGN, ¿no? Si es que existe actualizaciones con respecto al río Rímac. Por ahí podríamos encontrar que su primera versión fue en 1960. Luego, pues, hubo una actualización en el 80 y una última publicación, una última actualización, pues, en el 2000, ¿ya? No, no se hace muy frecuentemente porque, digamos, no es que su cambio sea tan inmediato en el tiempo. Entonces, por eso que se genera esa cartografía en el tiempo, ¿no? En tiempos muy prolongados. Entonces, digamos que estamos en la tercera edición, ya en la tercera edición con respecto, ¿no? a esa información cartográfica. Perfecto. Serie a qué pertenece. Ahora, esa serie podría referirse, digamos, claro, se ha hecho una producción, ¿no? Digamos, tanto esta cartografía del río Rímac, ya puede también hablar de otros ríos, Entonces,
forma parte de una serie de producción, ¿no? De la red hídrica, por ejemplo, ¿no? De todo Lima o de toda la parte, de todas las cuencas, pues de la parte de todas las cuencas, ¿no? Costeras, ¿sí? Entonces, vaya a ser, pues, ¿no? Digamos, el proyecto tal, ¿no? El proyecto 5 digamos, de 15, ¿no? Justamente en la primera edición se proyectó, pues, hacer un levantamiento de toda esa información en 15 partes, ¿no? Y una de esas 15 partes es justamente la parte del río Rímac. Entonces, es una serie, corresponde a una serie tal, ¿no? Una serie, pues, que puede estar codificada, mapa, hidrográfico, ¿no? Eh, Dependiendo, ¿no? De su codificación, y ahí, pues, le corresponde un nombre, ¿no? Entonces, a una serie, pertenece a una serie, ¿sí? A una serie. Muy bien. Bueno, y así tenemos también varios datos más, como les mencionaba, obligatorios, pues aquí es donde se va a, digamos, a tener o a agrupar la mayor cantidad de características que va a contar acerca del dato geográfico. Así como te estaba mencionando, ¿no? Cada uno de esas características, ¿no? Correspondiente al dato cartográfico, a la capa cartográfica, al objeto cartográfico, que para nosotros viene a ser lo mismo, ¿no? Lo que mencionamos hace con esos tres nombres distintos, pero es lo mismo. Muy bien. Ahora, otro dato importante, ¿no? En este grupo de identificación es la fecha y el estado. Por lo general, en esta fecha, tenemos hasta 3 opciones de poder describir, porque puede ser la fecha de la creación de esa capa cartográfica, o sea, cuándo se levantó, ¿no? Cuándo se fue al campo y cuándo se creó esos datos, ¿no? La fecha de creación, ¿no? Ahora, no siempre, pues, se tiene esa información, entonces nos dan alternativas. Podríamos optar por la fecha de publicación, ¿no? Porque, digamos, estas 15 cartas que fueron, pues, o estos 15 proyectos, los cuales, pues, uno de ellos es el río Rímac, no me demoró, por ejemplo, no sé, me demoró entre 2 años a 3 años hacer el levantamiento, digamos, por métodos topográficos, no los métodos convencionales, y demoró un tiempo, pues, ¿no? Un tiempo, ¿no? 2 años, 3 años, ¿no? Entonces, como que por ahí podríamos perder la fecha, ¿no? Incluso la fecha de levantamiento, no sabemos cuándo sigue, ¿no? Bueno, se hizo por partes, una parte se avanzó en enero, otra parte se avanzó en julio, otra parte en diciembre, entonces no hay una fecha exacta, ¿no? Por ahí, ¿no? Dependiendo de los métodos, las condiciones y todo, ¿no? No se tiene la fecha exacta cuándo se levantó. Entonces, pero sí, o sí se va a tener la fecha de publicación, ¿no? Cuando ya este dato ha sido escrito, cuando ya ha sido editado, ¿no? Entonces, nos da la fecha de publicación, ¿sí? La fecha de publicación. Esa fecha, por lo general, es la más común, la que siempre se encuentra, ¿ya? Ahora, pero no quiere decir que solamente sea esa fecha. También podríamos tener la fecha de actualización, una fecha de renovación, ¿no? Cuando pues la última actualización, cuando se actualizó por última vez, ¿no? Entonces podríamos tener entre esas fechas, ¿no? O si tengo las 3, puedo definir las 3 también, ¿no? Creación, actualización y publicación, ¿sí? Entonces tenemos todas esas alternativas. Muy bien. Estado. ¿A qué se refiere con estado? Se había comentado también acerca de estas características que es, digamos, muy lo ideal, ¿no? Lo ideal es que, pues, cuando se termine el proyecto, ni bien se termine el proyecto, se generen estos metadatos, ¿no? Fresquitos, ¿no? Saber toda la información acerca de estas características. Entonces, eso sería lo ideal, pero ¿qué pasa, no? Muchas veces esto se deja para periodos, pues, ¿no? E incluso hasta no se hacen, ¿no? Se olvidan. Pero en otro tipo de caso mucho más óptimo es que, digamos, al mismo tiempo que se está construyendo esa capa cartográfica, nos está haciendo el levantamiento del río Rímac, se está haciendo el levantamiento, ¿ya? En ese mismo instante ya se esté construyendo también estas fichas de metadatos correspondiente a esa capa cartográfica.
¿ya? Entonces, el estado, ¿qué va a decir? Por ejemplo, en curso, ¿no? O que se está construyendo en este momento. O pues si ya fue, digamos, terminado después de la publicación, entonces, claro, estado terminado, ¿no? Acabado, ¿no? Finalizado, ¿sí? A ese estado es lo que es, entonces, con estado fecha, ¿sí? Perfecto. Luego tenemos una parte muy importante acerca de la descripción. La descripción es, ¿qué cosa es la descripción, no? Es el abstract, es el resumen que cuenta de qué trata esa capa cartográfica. Aquí podríamos pues definir, ¿no? Con respecto al río Rímac. El río Rímac, digamos, inicia pues en tal zona, ¿no? Tiene un recorrido de tantos kilómetros, desemboca pues en el Océano Pacífico, ¿no? Entonces vamos contando acerca de qué cosa es este recurso, qué cosa es esta capa. Contamos, ¿no? Hacemos un pequeño resumen, un abstract, ¿ya? Bueno, si bien este ítem, nosotros en la parte del catálogo de metadatos lo vamos a ver como opcional, pero no es opcional, es un obligatorio. A ver, un momento, tenemos por aquí una consulta. El señor Balvin, adelante, buenas noches. Sí, buenas noches, profesor. Una consulta respecto a lo que es la representación, perdón, la descripción. Cuando existe descripción, digamos, mismo artículo, se toma esa, porque cuando no existe, se entiende, uno mismo la debe crear. ¿Es así? Claro, por lo general, quien va a crear estos metadatos, bueno, si no es, digamos, el autor el que ha creado el dato geográfico, si no es el autor, el que va a hacer el metadato va a consultar directamente a la persona, ¿no? A la fuente. En este caso, digamos, consultaría al IGN. Si no lo encuentra, ¿no? En la capa. Pero si la capa está, ya existe una pequeña descripción, entonces tú podrías cerciorarte, ¿no? De que en verdad sea eso, ¿no? O que es eso lo que está contando. Siempre y cuando, en nuestro caso, por ejemplo, ya que tenemos cierta experiencia con información cartográfica, entonces podemos deducir mucho de lo que pueden estar contándonos en ese resumen. A no ser que sea un tema muy técnico, ¿no? Muy técnico. Por ejemplo, si nos hablan acerca, bueno, en CECICO, por ejemplo, no hemos tenido una profundización con respecto a imágenes de radar, por ejemplo, ¿no? Entonces, si por ahí hay que detallar, ¿no? ¿De qué trata, no? Un producto que ha sido generado justamente por este sensor. Entonces, por ahí yo podría, digamos, tener cierta noción, pero de todas maneras tendría que consultar con el autor, ¿no? Consulto con el autor, entonces afino esa descripción, ¿sí? Pero claro, si existe una descripción, nos cercioramos que sea la correcta, ¿no? Pero de todas maneras, sí, siempre haciendo la consulta al autor que ha generado esta cartografía. Gracias. No sé si eso responde a su pregunta, señor Balvin. Sí, profesor, gracias. Perfecto. Perdón. Sí, pregunten, señores, ¿no? Además, vamos a darle un vistazo ya a un catálogo, vamos a navegar en el catálogo del CENAMI, ¿ya? Un catálogo de metadatos que se tiene implementado, ¿ya? Vamos a ver su catálogo también del MINAM, que estoy hablando bueno, el MINAM también me parece que sí tiene el catálogo de la GeoIDEP, ¿ya? De la GeoIDEP. Vamos a ver su catálogo, ¿ya? De metadatos también. Muy bien. Entonces, esta descripción es el resumen que nos cuenta acerca del dato geográfico, ¿sí? Perfecto. Luego tenemos la representación espacial, ¿ya? Como nosotros sabemos, esta representación espacial tenemos dos tipos de modelos de datos, ¿no? Si son modelos de datos vectoriales o modelos de datos raster, ¿no? Entonces, dependiendo de qué cosa estamos metadateando, vamos a escoger, ¿no? En este caso, si estamos hablando acerca del río Rímac, yo podría, digamos, obtener, ¿no? Tener esta carta en formato shape, digital, ¿no? Entonces, yo estoy haciendo un metadateo de representación de tipo vectorial,
Entonces allí, ¿no? Especifico o escojo la opción vectorial, ¿no? Y con respecto a esto ya van a irse respondiendo otras preguntas, ¿no? Porque los datos vectoriales con respecto a los datos rastreres tienen algunas características muy particulares. Por ejemplo, si hablamos de resolución espacial o resolución, por ejemplo, una imagen satelital, resolución espectral, ¿no? O resolución temporal. Entonces, eso no lo tiene, ¿no? No lo tiene lo que es la parte vectorial, ¿no? Tiene pues la escala de levantamiento, ¿no? A qué escala ha sido levantada, ¿no? Entonces, tienen datos muy particulares, ¿no? Un modelo de datos con respecto al otro modelo de datos, ¿sí? Perfecto, ya especificamos. Luego ya vienen las restricciones. Como su nombre lo dice, ¿no? Restricciones, restringe. ¿Para qué? Digamos, teniendo la descripción, ya podría entender para qué no podría ser usado este tipo de datos, ¿sí? Digamos, no sería conveniente utilizar, pues, ¿no? Para, no sé, para un tema, pues, no sé, de coronavirus, o bueno, podría estar bien, bueno, podría haber no mucha relación, pero tener, digamos, en cuenta que para qué no podría ser usado. En este caso, más que en el tipo de uso, porque la información geográfica, digamos, es aplicable, digamos, de muchas formas, ¿no? Podría estar relacionado con respecto a un fenómeno que quisiéramos representar. Pero en este caso, las restricciones mucho van por el lado de, digamos, el tipo de detalle, el nivel de detalle. Me refiero, ¿no? Si vamos a utilizar, por ejemplo, representación espacial de imágenes satélites Landsat, donde su resolución espacial es de 30 metros, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las restricciones que tendríamos para el uso de este tipo de información? Es que no podría ser, por ejemplo, un levantamiento o una actualización de información de tipo de predios, por ejemplo, o de tipo lotes, ¿no? En la parte urbana. No podría porque la resolución no está pensada para hacer eso. ¿Ve? Entonces, hay restricciones que nosotros podíamos, a veces para nosotros podrían ser muy obvias para nosotros que ya tenemos el conocimiento, ¿no? Acerca de estos insumos, de estos datos, ¿no? Pero para otras personas que, digamos, recién están incursionando, que van a utilizar, que tienen ciertos manuales que le pueden decir, haz esto, pero no tienen el conocimiento total, ¿no? Entonces podrían utilizar Landsat y lo meten, ¿no? Justamente a un procedimiento pues, que exige, por ejemplo, una resolución espacial a más detalle, su métrica. Entonces, la persona por ignorar eso, entonces no. Pero ¿qué pasa? Los metadatos nos tienen que aclarar esas cosas, ¿no? Entonces, las restricciones, ¿no? Las restricciones, digamos, como ese tipo, ¿no? Perfecto. Y aquí vemos ya los contactos. Pero los contactos, ¿a quién? ¿A nosotros? ¿A nosotros que estamos escribiendo las características? No. ¿De qué estamos hablando aquí en la parte de datos de identificación? De la capa como tal, ¿no? Del dato geográfico. Entonces, el contacto sería referir al autor, ¿no? Al IGN. Entonces, aquí ponemos, pues, ¿no? IGN, ¿no? Avenida, no recuerdo muy bien, ¿no? ¿Dónde se ubica? La avenida tal, ¿no? Teléfonos tal, horario de atención, ¿no? Bueno, que sí, horarios de atención también, teléfono, mail, ¿no? Incluso personal responsable quien va a contactar, por ejemplo, el IGN tiene varias áreas, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a mandar pues al área de restitución si este es un producto terminado, lo iremos a referir a la parte de la oficina cartográfica, ¿no? A ediciones cartográficas o la parte donde hace las sesiones finales, ¿no? Ya ahí lo referimos, ¿no? Entonces, no, el contacto de el dato que estamos metadateando, ¿sí? Ya, aquí veo algo en el chat recién, me percato, me dice la fecha de duración. Yo asumo que cuando estamos hablando acerca de las fechas, fecha de estado. No, la fecha de duración, ahí estaríamos hablando ya de temporalidad, tiempo, ¿ya? Esa fecha de duración va, sí, más abajo, sí se considera, pero está en otro grupo.
la temporalidad del dato, ¿sí? En este caso, cuándo ha sido creado, cuándo ha sido levantado, cuándo ha sido actualizado, cuándo ha sido publicado. Esas fechas en este grupo de datos de identificación, ¿sí? La fecha de duración o temporalidad está en otro grupo más abajo. Muy bien, entonces ven, como ven, el tema de los datos de identificación. Y aquí se van a ir desglosando algunos más, ¿ya? Se van a ir desglosando algunos más. Pero igual, así no te rompas la cabeza ni pienses, no, pucha, ahora voy a llenar un montón de cosas. No. Es más, hay datos muy obvios que ya van a irse llenando de por sí, ¿no? Es más, cuando tú hagas la implementación de tu catálogo, ya es más, tú vas a llenar o vas a pre-llenar datos porque van a ser repetitivos. Por ejemplo, cuando vayamos a otro grupo que no es el de identificación, ¿no? Donde van a preguntar, van a decir, definan el, el sistema de referencia, el tipo de elipsoide. Ahora, en el Perú, ¿qué tipo de elipsoide o qué sistema de referencia es el autorizado legalmente? Entonces, el WG84. Entonces, ya ese campo, es más, lo vas a rellenar, ¿no? Porque toda la información, ¿no? Nueva debería estar bajo ese sistema. Casos muy excepcionales, cuando partas pues de información que está en otro sistema, como el PSAT 56 en nuestro país, entonces por ahí, ¿no? Va a haber pues una que otra excepción donde vas a cambiar. Pero por lo general, para nuestro caso, para nuestro territorio, para nuestro país, es siempre el WGS84, por norma. Entonces, datos prellenados. Lo que nosotros vamos a entender más que todo es qué cosas se están llenando, ¿no? En esas características. ¿Qué es lo que tenemos que llenar en esas características? Entonces, para no confundirnos, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Llegamos a un grupo que hablan acerca de los datos de distribución. Y nos dice que es condicional porque puede que se llene como no, dependiendo, ¿no? De si contamos con esta información o no se cuenta con esta información. ¿Sí? Muy bien. Dice, de estos datos de distribución también corresponden a la información de la cartografía. En este caso estamos hablando de qué cartografía? Del río Rímac, ¿cierto? Perfecto. Entonces, dice, según corresponda, si hay transferencia en línea o algún distribuidor o método de distribución específico. ¿Qué quiere decir? En pocas palabras, este dato de distribución lo puedes o no lo puedes poner porque el publicar los metadatos no quiere decir que tú dispongas del dato cartográfico. Es más, tú puedes informar, decir, mencionar en tu catálogo de metadatos que tienes, por ejemplo, ¿no? A escala 10.000, ¿no? Ya levantado, por ejemplo, departamentos, el departamento Tacna, Moquegua, ¿no? Completos. Entonces, pero no quiere decir que lo vayas a distribuir. Estás informando que existe. Perfecto. Ahora, en las ya en esos tratados, en esos convenios que se dan entre instituciones públicas, privadas, ¿no? Ya pues manejan esas políticas, si los compartes, no los compartes, digamos, los cambias, no los cambias, ¿sí? Entonces, de eso se trata, ¿sí? De eso se trata. A ver, un momento, por favor. Perfecto. A ver, un momentito.
Muy bien, disculpe. Perfecto. Entonces, como mencionábamos, ¿no? Los datos de distribución, pues, es condicional, ¿no? Es condicional, bueno, en este caso, si los queremos compartir, lo ponemos a disposición o, bueno, no, si lo voy a comercializar, de qué forma, ¿no? De qué forma lo voy de qué forma lo voy a hacer llegar a tu persona, ¿no? Muy bien, o al usuario quien lo está solicitando, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos el método de distribución específico. Perdón, ¿qué estoy hablando? Claro, los métodos de distribución. Muy bien. Tenemos aquí el formato, tenemos los medios y tenemos el distribuidor. Por ejemplo, aquí en estos datos de distribución condicional, el tipo de formato, ¿a qué se refieren? Cuando nosotros hablamos de formato, ya pues, ¿no? De frente, nuestras cabezas están pensando en el tipo de extensión, ¿no? Del dato en que va a ser publicado. Muy bien, por ejemplo, si nos hablan de información cartográfica, nos interesará un archivo que, bueno, nos llamará la atención un archivo que sea .doc, un archivo de Word, ¿no? Pero bueno, ahí podrá estar la descripción, pues. Un archivo .xls, XLSX, estamos hablando de archivos de Excel, ¿no? Ahora, bueno, por ahí como que me llama la atención, yo sí sé que si es que en ese archivo de tabla, ¿no? Pueden estar las coordenadas, y si están las coordenadas, yo tengo los puntos. Claro, también los CSV, perfecto. Yo tengo idea de los puntos, entonces voy a tener coordenadas. Entonces por ahí como que va interesante. ¿Qué más? Cuando tú estás buscando información cartográfica y encuentras, dice, está disponible en formato shape, ¿no te brillan los ojitos? Claro, ¿no? Entonces dice, perfecto, mira, este formato pues yo lo conozco, lo trabajo, lo utilizo y a mí me facilita mucho, ¿no? Que esté en este formato. Perfecto, entonces el tipo de formato, ¿no? ¿Qué formato? En la actualidad, pues, los más conocidos son el tipo Shape, los GeoJSON, se tiene, pues, los archivos DWG, ¿no? Bueno, incluso también publican información cartográfica en GeoPDFs, ¿no? Pero igual, tú extraes la información, esa información está georreferenciada, ¿no? Claro, ¿no? Nos da la idea en el mapa allí, ¿no? Pero no podemos trabajarlo en un GIS, ¿no? Muy bien, entonces el formato, ¿no? ¿En qué formatos están distribuidos? Perfecto. Ahora, bueno, con respecto a los formatos, también de formatos, ya toda una serie de formatos, digamos, desde el más convencional, que hablando cartográficamente vendría a ser el GML. El GML es incluso más antiguo que el shapefile. Teniendo ese formato GML, uno puede, digamos, trabajar con distintos softwares, ¿no? Y puede, pues, transformarlo, ¿no? A otros formatos. GML es uno de los formatos, como te comenté, ¿no? Respaldados, ¿no? O digamos, claro, respaldados por la OGC, ¿no? La OGC con respecto al intercambio de información cartográfica, ¿no? En sus tipos de servicios de... se me va la palabra. De interoperabilidad, ¿no? Servicios interoperables, ¿no? Muy bien. Los GML. Ya después están los shapefiles y todos los otros formatos, ASCII, formatos, bueno, todos los formatos que hemos trabajado, ¿no? Perfecto. Los medios. Bueno, el medio en este caso, ¿no? Puede ser, pues, en un FTP, puede ser, pues, con un link, colgado, pues, no sé, en Drive, o lo transfieres por servicio, como el caso gratuito, ¿no? Del WeTransfer ahora, ¿no? Bastante utilizado. Un medio. O puede ser en CD, DVDs, ¿no? Blu-ray. O en dispositivos, pues, las memorias flash,
discos externos, ¿no? El medio donde va a ser, con el cual va a ser distribuido, ¿no? Por ejemplo, hay algunas empresas, ¿no?, que cuando comparten o ya transfieren, ¿no?, distribuyen su información, lo hacen a través de discos externos, ¿no? Por ejemplo, cuando compras imágenes satélites, ¿no?, que son bastante caras, ¿no? Las imágenes son caras en sí, ya, y ya viene, pues, yo supongo incluido, ¿no?, el precio del disco externo, ¿no? Te lo dan con todo. Ya, entonces es el medio, incluso con todo el disco externo te lo venden. Muy bien. El distribuidor, ¿no? ¿Cómo pues, no? ¿Quién va a ser, quién lo va a vender, ¿no? Si es que va a haber un distribuidor. Por ejemplo, en el caso de Esri, por ejemplo, Esri aquí en el Perú no es que venda RGs directamente, ¿no? No hay una tienda que diga Esri, ¿no? Sino es a través de un partner, ¿no? De que es en este caso la empresa telemática, ¿no? Que es la que, digamos, es su representante aquí en el Perú, ¿no? Hay un distribuidor, ¿sí? O bueno, puede ser el mismo, ¿no? O un distribuidor, dependiendo, ¿no? Muy bien, entonces los datos de distribución. Opcional. Luego tenemos pues el grupo que habla acerca de sobre la calidad de los datos, ¿no? Si nosotros recordamos el concepto de calidad, ¿no? ¿Qué podríamos decir acerca de la calidad? ¿No? La calidad, pues, muchas veces se define, ¿no?, como un servicio o producto puede satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Nuestras expectativas, nuestras necesidades, ¿sí? A medida que satisfaga todas nuestras necesidades y expectativas, pues vamos a decir que ese producto es de calidad. Pero más que todo nuestras necesidades. En este caso, hablando cartográficamente, yo necesito información cartográfica para hacer, digamos, un planeamiento de una zona urbana. Y entonces por allí, ¿qué tipo de información, no? ¿Qué tipo de datos cartográficos me van a servir? ¿De dónde, no? ¿Qué tipo de método el que yo estoy prefiriendo haya sido pues capturado esa información? ¿Qué empresa incluso, no? ¿Cómo han sido sus ajustes, no? Entonces, de acuerdo a todas esas necesidades que yo tenga, que al final me van a suplir, porque podemos decir, ya, yo necesito digamos, esta información, está bien, submétrica, perfecto, y por ahí puedo tener pues un producto de drones, ¿no?, que me dan al centímetro, al milímetro de error. Entonces, sí, perfecto, calza, ¿no? Está supliendo esa necesidad. Yo no necesito, pues, a tal nivel de detalle, necesito un modelo digital también a la vez para hacer mis correcciones. Ya, entonces también viene con esa información. Mira, entonces va supliendo las necesidades que justamente necesito para que elaborar, ¿no?, o cumplir mi trabajo. ¿Ve? Entonces, justamente eso, ¿no?, que suple nuestras necesidades. Ahora, ¿qué es lo que se va a describir aquí en este ítem de la calidad? Por ejemplo, así, el tipo de ¿qué es lo que digamos, se está, qué tipo de método es el que se está utilizando para yo poder, digamos, confiar, ¿no? Confiar en el tipo de producto, ¿no? El tipo de método, el resultado, ¿no? Ver el resultado, ¿no? El resultado de medida de, bueno, en este caso, ciertas pruebas que se le hayan aplicado y que, digamos, tengan ese, por así decirlo, ¿no?, ese certificado, ¿no? Ese certificado, ¿no? Calificó tal, ¿no? O tiene, pues, como hemos escuchado mucho, ¿no?, en las empresas mineras o en la parte ambiental, ¿no? Está certificado, ¿no?, con la ISO 19000 tanto, ¿no? Quiere decir que cumple, ¿no?, varios pasos, ¿no? Varios pasos, de tal forma que, como estos pasos ya están probados, ya han sido evaluados por personas que tienen experiencia, entonces el resultado ya es conocido. Es por eso que justamente uno a veces busca, ¿no?, ese tipo de certificación, ¿no?
que estén certificados bajo tal, eso, ¿no? Perfecto. Y por aquí abajo nos habla acerca del linaje, el linaje y el proceso de obtención del dato. El linaje, como su nombre lo dice, ¿no? Linaje. Cuando nosotros hablamos de linaje nos viene la idea a la cabeza de la realeza, ¿no? Mucho ahí hablaban del linaje, ¿no? O sea, la procedencia, ¿no? ¿De dónde viene, ¿no? ¿Cuáles son sus raíces? ¿No? En este caso, pues ¿cuál ha sido, mediante qué proceso ha sido obtenido esta capa del río Rímac? Me dicen que ha sido obtenida por métodos topográficos. Perfecto. Yo sé que los métodos topográficos pues son lentos, pero también tienen muy buena precisión. Entonces estoy confiado. Digo, perfecto, está bien, ¿no? Me están contando acerca del procesamiento que ha dado como resultado ese dato cartográfico. Por ahí me pueden decir, ha sido elaborado por métodos fotogramétricos. A tal escala, ¿no? Escala, pues, un en 5000, un en 1000. Perfecto, eso es lo que necesito, ¿no? O si necesitas más precisión, pues, ¿no? También ya podías optar por otras escalas, ¿no? Pero aquí es donde se cuenta justamente el procedimiento, ¿no? De dónde está viniendo, cuáles han sido los métodos que se han utilizado, ¿no? Cuando se habla de linaje. Y muy bien, ya terminando con este grupo, que nos habla acerca de los, ahora sí, a partir de aquí, en ese grupo, ya no va a contar acerca de la capa del río Rímac, ya no va a hablarme de la capa del río Rímac. Yo hasta los otros tres grupos que habíamos mostrado, ya que más adelante posiblemente se subdivida, ya, este grupo que me habla de los metadatos, ya nos como que lo apartamos, ¿no? Ponemos ahí una barrera y decimos, hasta aquí he hablado con respecto de los datos cartográficos. Desde este punto en adelante, yo voy a comenzar a hablar acerca todo lo que corresponde a todo lo que estoy hablando, todo lo que estoy escribiendo, ¿ya? O sea, de los propios metadatos. Hace un ratito he hablado todo acerca del dato cartográfico. Comenzaba a extraer y escribir sus características. Y en este punto, ya cuando paso a datos del metadato, ya no voy a hablar para nada del dato cartográfico. Aquí me voy a poder hablar ya del conjunto de características que he obtenido yo, ¿no? De lo que he obtenido en los grupos pasados, ¿sí? Perfecto. Entonces, comienzo a decir, este es obligatorio. Y me dice, según corresponde a si hay transferencia en línea o algún distribuidor o método de distribución específico. Perfecto. O sea, esto es lo que se quiere conseguir con esto, ¿no? Para poder este grupo de características, los cuales yo lo voy a enmarcar en una ficha. Lo que hemos tomado las características anteriores en esos grupos, todo lo pongo en una ficha, ¿ya? Y ahora voy a comenzar a hablar ya de estas características como metadatos, ¿ya? De estas características como metadatos. Entonces, suponemos que nosotros estamos escribiendo todas estas características. Entonces, ¿quién es el autor que está escribiendo todas estas características? Tú, ¿no? En este caso, tú eres el autor. ¿El autor de qué? De los metadatos. En ningún momento tú has sido, no estamos hablando del río Rímac o quién levantó el río Rímac o el levantamiento topográfico del río Rímac. No, aquí se está hablando acerca de quién está escribiendo las características, los metadatos, ¿no? Entonces la autoría de los metadatos es quién escribe los metadatos, quién llena los metadatos. O sea, en tu caso, tú. Perfecto. Punto de contacto. Ya, punto de contacto ¿a quién? Al quien está escribiendo estas características. O sea, en tu caso, tu persona, tu teléfono, tu dirección, o la dirección de tu trabajo, la dirección de teléfono de tu casa, de tu trabajo, el email de tu trabajo, de ti, ¿no? De tu persona, o de tu correo institucional, por ejemplo, no sé, pablito@censico.com o censico.gov, ¿no? Entonces, el punto de contacto de quién está escribiendo estos metadatos. Y otra parte muy importante, la fecha, ¿no? ¿Qué fecha?
en qué fecha se está escribiendo todas estas características. Recordemos que esto también tiene que irse actualizando, pues, ¿no? Claro, ¿qué pasa, pues? Bueno, ahora sí, ¿qué pasa si es que el río Rímac, no hubo, pues, no sé, un movimiento sísmico y me cambió el curso? De ahí por ahí, ya se tiene otra silueta, ¿no? Otro recorrido. Entonces, otro nuevo levantamiento, una actualización de los datos. Y también, por ende, ¿qué cosa va a haber? Una actualización de las características de estos datos cartográficos. O sea, actualización de los metadatos, ¿no? Entonces, ahí ponemos la fecha de actualización. ¿Sí? Perfecto. Entonces, mira, hemos agrupado, ¿no? En 4 grupos que nos hablan acerca de los componentes de los metadatos, ¿no? Los datos de identificación, de distribución, sobre calidad de los datos y el metadato, ¿sí? Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta o consultas a este punto. Ok. Señorita Silvana, adelante. Buenas noches. Sí, buenas noches. Son los 22 que llenamos la semana pasada. ¿En qué grupo entraría o están distribuidos en los 4 grupos que hemos visto? Están distribuidos. Ahí están distribuidos. Claro, vamos a ver, claro, la semana pasada utilizamos el núcleo, ¿no? De la ISO, el núcleo de la ISO. Sí. Aquí estamos viendo 4 grupos, ¿no? Que forman parte del núcleo, pero digamos, los más generales, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo ahorita. También me quedó una duda. La semana pasada en el trabajo había un dato que íbamos a llenar, que era el conjunto de caracteres de los metadatos. ¿Qué es el? Ok, ya, perfecto. Y esto va, mira, hay puntos aquí que como es general, no está mencionando. Mira, por el tema de caracteres, ¿cuándo se especifica el tema de caracteres? Y el tema de caracteres está muy amarrado, muy vinculado al idioma. Ahora, tanto en la parte del dato cartográfico, porque el dato cartográfico también tiene su parte escrita, ¿cierto? Tiene su base de datos, ¿no? Donde está escrita características, ¿no? Características en el idioma, ¿no? En el cual, digamos, ha sido, pues, levantado esa información, ¿no? Digamos, el técnico o el especialista que ha levantado la información cartográfica, ¿ya? La información cartográfica, digamos aquí, la información cartográfica aquí del río Rímac, ¿no? Esta persona habla español. Entonces, cuando comenzó a editar, llenar su base de datos, ¿no? Acerca del río Rímac, ¿no? Comenzaba a escribir en español. Entonces, el español tiene una codificación, ya nosotros conocemos que es el UTF-8, ¿no? Ahora, si lo escribe, por ejemplo, es un japonés el que vino a hacer ese trabajo, lo va a escribir en japonés, ¿no? Tiene otra codificación distinta al UTF-8, que es porque escribimos y hablamos en español, ¿sí? Ahora, tanto aquí en la identificación de los datos como en los metadatos aparece la parte de estas caracteres, ¿no? Esta codificación. Entonces, especifica en qué idioma está, ¿no? Porque uno, como he dicho el ejemplo hace un momento, tanto puede haber sido tomado por una empresa china que ha venido acá, hizo el levantamiento y se fue, ¿no? Llenó toda su información, abrimos la tabla de atributos, está en chino, ¿no? Y nosotros, perfecto, ¿no? Su codificación tal, ¿no? Para China, para ese tipo de idioma, ¿no? Mandarín, ¿no? Ahora, nosotros que estamos metadateando esta información, no es que estamos hablando en chino, ¿no? Si no estamos hablando en español, escribimos en español, entonces aquí, en nuestra codificación, en los tipos de carácter que nosotros estamos utilizando aquí, es español, y por lo tanto aquí corresponde UTF-8, ¿no? Que puede ser muy distinto del dato cartográfico, o pueden ser iguales, ¿sí? A eso es que hace referencia, señorita Silva, lo que es este tipo de codificación. Relacionado con el codificación del idioma en la que se está generando el metadato. Sí, eso es. No está relacionado con la producción. De repente esa información que se ha generado en otro país y luego esa información la van a procesar en otro país que tiene otro idioma. No.
donde, o sea, el metadato, ¿en qué idioma está escrito? ¿No? En español, le corresponde esta codificación. Está en inglés, le corresponde esta codificación. Dependiendo del idioma, decía. Es con respecto al idioma. Perfecto. No sé, ¿tenemos alguna otra pregunta por allí? Ok. Muy bien. Como no tenemos ninguna pregunta, vamos a hacer un pequeño receso. De pasada nos oxigenamos un momentito. ¿Sí? Unos 15 minutitos creo que están bien, ¿no? 15 minutitos y regresamos.